Vamos a hablar de una historia increíble, la verdad. La de un país que de repente, de la noche a la mañana, se queda sin rey. Y ojo, no porque lo echen en una revolución ni nada de eso, sino porque el rey, bueno, pues dimite, se cansa y se va. Pues eso es, ni más ni menos, lo que le pasó a España y lo que dio origen a su primera república. Un experimento político, tan breve y caótico como fascinante. Y es que la pregunta tiene miga, ¿qué pasa cuando un rey dimite? Porque vamos, no es una pregunta de examen, es que esto pasó de verdad aquí en España a principios de 1873. Y esa fue la chispa que lo cambió absolutamente todo. A ver, pongámonos en situación. Tenemos al rey, Amadeo I, un rey que, por cierto, habían traído de Italia, de la Casa de Saboya, llevaba en el trono apenas 2 años, y España era un auténtico caos, ingobernable. Así que el hombre, harto de todo, coge y básicamente dice hasta aquí hemos llegado. Presenta su dimisión y, claro, de repente deja un vacío de poder brutal, absoluto. Y aquí viene lo mejor, la gran ironía de toda esta historia. Porque claro, ¿quiénes tenían que decidir qué hacer ahora? Pues una Asamblea Nacional, llena de monárquicos. Tenían el Parlamento, pero no tenían rey. ¿Qué haces? Pues lo que hicieron fue, por pura y simple necesidad, proclamar la República. Es que no había otra. Y nombraron a Estanislao Figueras como primer presidente. Casi con la boca pequeña, ¿sabes? Como diciendo, bueno, a ver qué tal sale esto mientras pensamos en otra cosa. Pero claro, el problema gordo apareció casi al instante. Porque vale, república. ¿Pero qué tipo de república? Es que esa palabra no significaba lo mismo para todos, ni de lejos. De hecho, había, como mínimo, 3 ideas totalmente enfrentadas sobre cómo debía ser esa nueva España. Estaba dividida desde el primer día. Y aquí está la clave de todo el lío. Por un lado estaban los unitarios. Estos querían una república, sí, pero con un Estado central fuerte, unificado, vamos, como había sido siempre. Y luego el follón de verdad, los federalistas, que a su vez estaban divididos en dos bandos que no se podían ni ver. Estaban los gradualistas, liderados por Pi y Margall, que decían, tranquilidad, vamos a hacerlo bien, desde arriba, redactamos una constitución y desde ahí construimos la federación. Pero por otro lado estaban los intransigentes, que decían, de eso nada, la soberanía está en los pueblos y las ciudades, la federación se construye desde abajo y ya. Bueno, pues se celebran elecciones. ¿Y quién gana? Pues ganan los federalistas gradualistas. La balanza se inclina hacia ellos, es su gran momento. Con su líder, Pi y Margall, como nuevo presidente, por fin tienen la oportunidad de poner negro sobre blanco su gran proyecto, una constitución para crear esa España ordenada y progresista con la que soñaban. Y ojo al proyecto de constitución que presentaron, porque era algo increíblemente avanzado para la época. De verdad, proponía una España federal, dividida en 17 estados, incluyendo Cuba y Puerto Rico, cada uno con una autonomía enorme. Además, reconocía un montón de derechos y libertades y por fin separaba la Iglesia del Estado. O sea, sobre el papel era una maravilla. Un plan moderno, superestructurado, casi perfecto. Claro, sobre el papel. Porque el papel lo aguanta todo, pero la realidad en la calle era un caos absoluto. El problema fue que mientras en Madrid los políticos debatían con calma las leyes y los artículos de esta nueva Constitución tan bonita, los federales intransigentes, los del desde abajo, decidieron que ellos no pensaban esperar a nadie. Y aquí es cuando la cosa estalla. Vamos a ver cómo esa idea tan, digamos, teórica de construir la federación desde abajo se convirtió en una rebelión armada en toda regla. Una insurrección que literalmente desgarró el país. Es que los intransigentes se lo tomaron al pie de la letra. Ciudades y regiones enteras, sobre todo por Andalucía y el Levante, empezaron a declararse cantones, o sea, estados independientes, con sus propios gobiernos, sus propias leyes, todo. De un día para otro, España se estaba desintegrando en un montón de pequeños países soberanos. Y claro, esto fue un golpe mortal para el gobierno. La cita lo dice claro, las revueltas lo hicieron fracasar todo. Especialmente famoso fue el cantón de Cartagena, que se hizo súper fuerte y aguantó meses. Y aquí viene el drama personal y político. El presidente, Pi Margall, que era un federalista convencido, de repente se encuentra con que tiene que mandar al ejército a reprimir a otros federalistas. Esa contradicción era insoportable para él, así que dimitió. El sueño se había convertido en una auténtica pesadilla. La dimisión de Pi y Margall fue como la primera ficha del dominó que cae. A partir de ese momento, la República entra en una espiral de inestabilidad, una caída libre de la que ya era imposible salir. Es que la inestabilidad en la presidencia era absoluta, una auténtica puerta giratoria.
En poquísimos meses pasaron 3 presidentes. Primero Salmerón, que sustituyó a Pi y Margall, pero duró nada y menos. Dimitió porque se negó a firmar sentencias de muerte contra los rebeldes cantonalistas. Después de él llegó Castelar, que para intentar poner orden hizo todo lo contrario a lo que se supone que debe hacer una república. Suspendió derechos, libertades y se apoyó en el ejército para gobernar. La república, para intentar sobrevivir, se estaba traicionando a sí misma. Y el golpe de gracia, el acto final de esta breve aventura democrática, fue, pues eso, un golpe de Estado militar. Tal cual. El 3 de enero de 1874, mientras en el Congreso estaban debatiendo si echaban o no a Castelar, el general Pavía entró allí con sus tropas y, sin más, los mandó a todos a casa. Disolvió la asamblea. Se acabó. El poder civil había muerto. 22. Quedaos con ese número. Solo 22 meses. Menos de 2 años. Eso es todo lo que duró esta experiencia republicana tan intensa, tan llena de ideas y tan tumultuosa. Desde que el rey se fue hasta el golpe de Pavía. 22 meses. Después del golpe, ojo, todavía no volvió el rey. Se instauró una especie de dictadura republicana, un gobierno de transición dirigido por el general Serrano. Pero la realidad es que el vacío de poder y el caos eran tan grandes que se había creado el caldo de cultivo perfecto para que mucha gente empezara a pensar que, a lo mejor, la única solución era, pues volver a lo de siempre. Es que el país no podía más. Estaba literalmente agotado. Fijaos en el panorama. Había 3 guerras a la vez. 3. La tercera guerra carlista en el norte, la guerra en Cuba y todavía los últimos coletazos del cantonalismo. A eso súmale que los republicanos que quedaban se odiaban entre ellos y que la agitación social era enorme. La gente, lo que quería era orden, estabilidad, paz, por encima de cualquier otra cosa. Y la vuelta del rey no fue casualidad, estaba todo muy bien preparado. El político conservador Cánovas del Castillo movió los hilos. En diciembre de 1874, el príncipe Alfonso, que era el hijo de la reina exiliada Isabel II, publica un manifiesto prometiendo ser un rey moderno, constitucional. Unas semanas más tarde, el 29 de diciembre, otro general, Martínez Campos, da un golpe de Estado en Sagunto pidiendo su vuelta. Y esta vez, el pronunciamiento militar sí que triunfó. Y así se cerró el círculo. El experimento republicano, corto, turbulento, accidentado, había terminado. En enero de 1875, Alfonso XII era proclamado rey de España. El caos de la República había servido, irónicamente, para allanar el camino de vuelta a la monarquía. España volvía, en apariencia, al punto de partida, pero solo en apariencia, porque la experiencia, sin duda, la había cambiado para siempre. Y claro, al final nos queda una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Qué fue todo esto? ¿Fue la Primera República un fracaso inevitable? ¿Un caos condenado a estrellarse por sus propias divisiones internas? ¿O fue un intento valiente, una visión audaz de una España más moderna, más democrática, más federal, que simplemente se adelantó a su tiempo? La respuesta, la verdad, es complicada. Quizás, a día de hoy, siga sin estar del todo cerrada.